Hola, ¿qué tal? Aquí Mr. López 2112. Para los que no me conocen, llevo más de 6 años subiendo covers semanales, mayormente de canciones de anime. También subo canciones de videojuegos, a veces K-pop y así. A lo largo de este tiempo, una de las preguntas que más me han hecho es, bueno, aparte de cómo haces para tener el cabello así de bonito, eso lo revelo a los 100,000, así que compartan mis videos. ¿Cuál es el proceso para la creación de mis covers? ¿Cómo saco las canciones y qué programas utilizo? Pues hoy lo vamos a descubrir, ya que hoy vamos a hacer un cover. Paso 1. Decidir la canción. Aunque sea bastante obvio, este paso para mí es el más difícil de todos, ya que si tienes como 500 videos subidos, es bastante probable que ya hayas covereado la canción que tenías en mente. Es más, el día de hoy vamos a hacer una canción que yo la hice en el 2016, pero creo que ahora puedo hacerlo mucho mejor, que es el Opening 1 de Boku no Hero Academia. Paso 2. Tempo y batería. Antes de aprenderme la canción, lo primero que hago es averiguar el tempo. Esto ya lo dije en un video pasado que hice una canción en 1 hora. Si no lo vieron, por aquí debe estar la cajita de información. Este sitio se llama alate.com y es súper bueno porque uno básicamente toca cualquier tecla y le dicen el tempo. El tema está entre 188 a 186. A mí me gusta quedarme siempre con el más alto, entonces 188 BPM. Ahora estamos listos para crear una nueva sesión. El DAW que yo utilizo es Logic, pero el proceso es súper similar en cualquier programa. Para hacer la batería hay varias formas. Normalmente yo suelo conectar mi batería eléctrica y pues me aprendo la canción, la saco, la grabo y nos movemos a la siguiente parte. Pero por conveniencia de este video voy a hacerlo manualmente, que también me ha tocado porque tenemos vecinos, a veces yo grabo esto a las 3 de la mañana, entonces no me gusta molestar. Así que lo vamos a hacer manualmente. Estoy usando el One Kid Wonder de Get Got Drums, que para mí es uno de los mejores VSTs de batería que hay. Básicamente aquí lo que hacemos es colocar cada golpe, nota por nota, hasta tener un ritmo. Por ejemplo, tenemos bombo, caja, los hats. Y así. También, si tenemos un teclado MIDI, podemos optar por grabar la batería. El resultado es el mismo. Si quieren un video más a fondo sobre programación de batería, déjenme en los comentarios. Paso 3. Guitarras rítmicas. Luego de terminar la batería, pasamos a grabar las guitarras rítmicas. Ahora les daré unos tips para que puedan aprender a sacar canciones de oído, ya que sí, todas las canciones que ven aquí las saco escuchando. Antes de sacar acordes como tal, lo primero que tenemos que hacer es intentar encontrar las root notes. Esto lo podemos hacer escuchando atentamente lo que hace el bajo. Algo que sirve muchísimo en estos casos es intentar tararear las notas que escuchamos. Entonces, esto sería algo como... pam, 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 y así. Para los acordes lo ideal sería encontrar la tonalidad de la canción, ver qué progresiones esta puede tener, pero yo sé que eso toma muchísimo tiempo y aparte que requiere un conocimiento previo de teoría musical. Lo que yo recomiendo es al principio mantenerlo simple, sacar solo en quintas. Nunca falla. Con el tiempo su oído va a poder identificar mejor lo que están escuchando y pues así van a empezar a cachar acordes, tonalidades, todo está en la práctica. Para mis tonos de guitarra utilizo el Axe-FX y a veces también utilizo algunos plugins como el Archetype Plini y el Amped ML5 que son súper buenos. En un futuro estaré haciendo un video sobre cómo obtengo el tono de guitarra otaku animesco, así que espérenlo. Para
Para guitarras rítmicas lo único que hago es grabar 2 veces y luego panearlas una a cada lado y así obtenemos una imagen estéreo y un mejor sonido. Paso 4. Melodía. Para aprender una melodía de oído ocupamos el mismo principio de tararear la canción primero y luego la replicamos en la guitarra. En plan... En este punto ya deberíamos tener una idea de más o menos qué notas entran en la escala, ya que tenemos... Entonces sabemos que todo esto... Y así vamos descubriendo como qué escala utilizamos. Teniendo referencia a esa escala, podemos sacar toda la canción sin ningún problema. Como dije, todo es cuestión de práctica. Mientras más veces lo intenten, van a tener mejores resultados. Una vez tenemos lista la canción, procedemos a grabar. Para grabar melodías, a mí me gusta grabarlas solo con distorsión y ningún efecto más. El reverb, el delay y esas cosas le agrego después. Así tengo una mejor referencia de lo que realmente estoy tocando y pues tengo más control también sobre los efectos. Paso 5. Bajo e instrumentos extras. No tengo una razón específica para dejar el bajo al final, es solo ya una costumbre. Para grabarlo le conecto directamente a la interfaz y aquí en mi DAW tengo el Darkglass de Neural DSP, el compresor Smash and Grab y un poco de ecualización así súper básica. Ahora tenemos que escuchar atentamente la canción a ver qué instrumentos nos faltan. Bueno, parece que esta canción tiene una sección de violines y piano. Para el piano voy a utilizar el Steinway Grand Piano que viene en la librería de Logic. Me encanta ese sonido. Y para los strings voy a utilizar el SR Orchestra que es de la nube de Roland. Aquí podemos grabar o con un teclado MIDI o escribiendo nota por nota como hicimos con la batería. A mí personalmente me gusta grabar tocando porque así se mantiene ese feel humano. Y bueno, de paso practico un poquito de piano. Paso 6. Mezcla. Para ahorrar tiempo suelo grabar sobre una plantilla que ya mezclé anteriormente y así no tengo que añadir los efectos cada vez que voy a grabar algo. Entonces, sí, es súper mínimo lo que agrego. En el bajo, por ejemplo, como ya dije, el Darkglass y el Smash and Grab y una ecualización súper simple en la que básicamente solo corto frecuencias. En guitarra es exactamente igual, una ecualización más simple aún, solo cortar frecuencias molestas y listo. Para los leads, lo que hago es enviar todo a un bus con reverb y con delay. Entonces así puedo controlar un poco más mis tonos. Y básicamente eso. Para la mezcla lo único que hago es nivelar los volúmenes, ver que todo esté armonioso, ver que todo esté correcto. Y ya, básicamente eso. Si quieren un video más detallado en cuanto a mezcla o grabación de guitarras, pues déjenme en los comentarios.
Espero que este video les haya servido. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir, pues me ayudarían muchísimo. Déjenme en los comentarios si quieren más videos de este tipo y pues disfruten la canción. Nos vemos la próxima. ¡Chane!